Comenzamos ahora el segundo video de hoy de la clase correspondiente al 8 de junio con una explicación, una técnica para detectar falacias. Este video les recomiendo que lo vean muchas veces, hasta que se aburran. Hasta que se aburran de verlo. Seguramente se aburren con verlo una vez sola, pero digamos hasta que se aburran de ver y sepan de memoria más o menos las 5 o 6 reglas que vamos a ver ahora. No son muchas más, van a ver que son sencillas y hay que tener que prestar mucha atención. De todas maneras, tengan en cuenta esto. El miércoles vamos a hacer un análisis como el que yo les propongo ahora en abstracto, lo vamos a hacer sobre un texto. ¿Cómo preparar el examen? Bueno, nosotros en el examen les vamos a pedir que reconozcan una de las 5 categorías, o sea, por cada ejemplo, una de las 5 categorías, no las subcategorías, ¿sí? Porque si bien va a ser a libro abierto, etcétera, el parcial, por lo menos esta parte del parcial, va a ser muy complicado que se acuerden todos los tipos que hemos visto, ni yo me los acuerdo, y eso que hace años que enseño esto. Por eso lo mejor es aprender a detectar las falacias, en todo caso a reconocer a cuál de las 5 categorías que hemos visto corresponden. Bueno, ahí va. Tengamos en cuenta estas hipótesis de partida. No todas las argumentaciones son falacias, pero es posible detectar a qué clase de sofisma se refiere o se acerca a un razonamiento discursivo particular. He aquí una lista no exhaustiva de orientaciones prácticas. Siempre queda algo en el tintero. El lenguaje es tan creativo y tan productivo que siempre hay formas nuevas y hay formas que ya se dejan de usar. El primer principio es la naturaleza del asunto controversial. O sea, ¿es confirmable el asunto controversial? ¿Es relevante? Tomaremos conjunto estos dos criterios para considerar si el asunto al que se alude con un razonamiento discursivo es controversial. Primero, que despierte interés en determinados ámbitos o contextos de época. Y segundo, que no pueda dirimirse por medio de observaciones empíricas o por medio de una fuente académica autorizada más o menos accesible. Es decir, hay temas que no interesan a nadie y hay asuntos, cuestiones, cuya verificabilidad o confirmabilidad es muy complicada, muy difícil. No está en Wikipedia, o son temas de preferencias, de gustos, de opciones, no de hechos. Los hechos casi siempre son confirmables. Ahora, si se trata de un hecho ocurrido hace mucho o para el que no hay testigos, bueno, es un hecho claramente candidato a convertirse en un discurso argumentativo, una falacia que lo presente. Dijimos entonces, el tema tiene que ser relevante y no tiene que ser confirmable, digamos por razones más o menos accesibles. El peso del alma no es relevante. El talle de casaca de Michael Jordan, por lo menos en este momento, no satisface la confirmabilidad, es decir, no hay forma de saber el talle de casaca de Michael Jordan. Entonces no vamos a discutir algo que una autoridad, en este caso no académica, pero es una autoridad confiable, puede dirimir. La temperatura nocturna de la ciudad de Cincinnati. Bueno, podemos saberlo. Buscás temperatura media anual de Cincinnati, es una ciudad de Ohio, en Estados Unidos, lo podemos averiguar. Es decir, no vamos a discutir sobre eso. Pero ¿a quién le importa discutir la temperatura nocturna de una ciudad remota como puede ser Cincinnati? Ahora bien, hay asuntos como preferencias en materia de gustos, estilos, valoraciones, reglamentaciones o conveniencias prácticas de carácter político o doméstico que tienden a satisfacer ambos criterios a la vez. Es decir, que son difíciles de confirmar, pero son relevantes. Son relevantes. Consideremos algunos asuntos en debate actualmente y en el contexto nacional que podrían cumplir ambos requisitos conjuntamente.
la despenalización de las drogas, se trata de una cuestión de preferencia. Hay razones para preferir o no la despenalización. La legalización y despenalización del aborto. Bueno, todavía estamos en debate por eso. La venta de alcohol a todas horas. La adecuación o inadecuación de los precios. La ventaja de evitar hidratos de carbono en la dieta, el veganismo, las políticas de reducción de la edad de inimputabilidad, las políticas de inmigración, la regulación de capitales, de precios, de cambio, las restricciones aplicadas a contenidos televisivos, la adecuación o no de la cuarentena en estos días. Es decir, hay asuntos relevantes y de, acá está mal escrito, y de fácil confirmabilidad. Asuntos relevantes pero indiscutibles por razones de corrección política. Esta sería otra razón, por la cual no aconsejamos tomar o detectar falacias, porque hay temas controversiales sobre asuntos tabús o que ya fueron establecidos como cosas juzgadas por una autoridad, en este caso no académica sino judicial. Es decir, sería un tema que ya está confirmado y que por lo tanto no vale la pena discutir. Por ejemplo, la pedofilia. ¿Quién va a decir que la pedofilia, la pornografía infantil, etcétera, son la trata y el abandono de personas, la reducción a la servidumbre, el holocausto, los delitos de lesa humanidad, el femicidio, etcétera? Hay una larga lista de temas para los cuales no vamos a considerar que son candidatos a conformar falacias. No porque no las conformen, sino porque son temas en los cuales aconsejamos no discutir. Ya han sido discutidos por autoridad competente lo suficiente. Ahora viene el momento en que tenemos que detectar los sofismas. En primer lugar, tenemos que separar la conclusión de las premisas. No siempre es fácil. Acá tenemos que prestar especial atención. En los razonamientos discursivos, a veces solo se presenta una afirmación donde hay creencias implícitas que se dan por válidas. Este fenómeno discursivo se da especialmente en el eslogan, una frase concisa dirigida a un auditorio al que se pretende persuadir. Veamos algunos ejemplos. Tomemos ¿no es cierto?, esta conclusión. ¿Cómo va a estar de acuerdo con nosotros el señor XX si es un violento? Afirmaciones implícitas. XX es un fanático. Por lo tanto, no aceptaría nunca, si es fanático, no aceptaría nunca una opinión contraria. Los violentos no cambian de postura a pesar de los argumentos que se les presenten. C. Nuestra postura es válida porque la rechazan los violentos. Este es el típico sofisma de ataque ad hominem, el straw man u hombre de paja. Validar una postura atacando a quien podría llegar a oponerse a esa postura. Vamos a ver en el texto del diario Perfil que este argumento aparece varias veces. Poner en boca de una persona que no se puede defender en el artículo afirmaciones que no ha expresado nunca. Estamos mal pero vamos bien. Este era un eslogan, una consigna de los años 90, cuando se perdían puestos de trabajo, etcétera, etcétera, y se decía, bueno, no, ahora estamos mal, pero el horizonte es bueno. ¿Cuáles son las afirmaciones implícitas que tenemos que deducir para, digamos, entender que esto es una falacia? Porque si a vos te dan en un texto, en un ejemplo, esta frase, estamos mal pero vamos bien, no parece un razonamiento. Sin embargo, el razonamiento está implícito. Vamos a ver algunas de las afirmaciones que sostienen implícitamente esta afirmación. ¿Qué quiere decir implícito? Que no se dice, pero que se supone. Si yo te digo determinada cosa, vos estás en condiciones de reaccionar. Ahora, si yo no lo digo, pero lo dejo implícito, también podés reaccionar, pero es más difícil que adviertas la trampa de hacer pasar una afirmación de manera
implícita, de manera subrepticia. Afirmaciones implícitas, ¿no? El presente es malo, lo cual incluso está dicho ahí, estamos mal. B, el futuro será mejor. Este esfuerzo vale la pena. Este es el sofisma inatinente de la afirmación gratuita, decir algo sin ninguna prueba. Por favor, créanme, porque lo digo con toda sinceridad. Y no es suficiente la sinceridad para que te crean, especialmente cuando hablas del futuro. Separemos la conclusión de las premisas en este caso. A ver, la sociedad es como una habitación desordenada. Para que haya orden es necesaria la decisión firme de establecerlo. Por sí mismas las cosas no se organizan. Veamos cuáles son las afirmaciones implícitas. ¿Se animan a hacerlo? No hay diferencias apreciables entre las personas y los elementos inanimados de una habitación. Esto es muy importante. A veces la comparación permite comprender mejor un tema. Pero a veces la comparación mete bajo la mesa dos elementos que no son comparables. Una cosa es el elemento del orden y otra cosa es el orden entre personas y el orden entre las cosas. Más allá de qué significa orden, ¿no es cierto? No importa cómo se produjo el desorden, esta es otra premisa implícita. No importa cómo se produjo, porque una cosa es que se produzca por un accidente y otra cosa es que se produzca el desorden por una protesta. La protesta es una acción deliberada tendiente a presionar a las autoridades para lograr determinado cambio. Entonces, dice así, basta la firmeza para resolver los problemas. Nuevamente tenemos acá un caso del sofisma inatinente, el de la afirmación gratuita. Sigamos. Reconocer el sofisma. Para reconocer qué clase de defecto presenta un razonamiento discursivo puede ser útil el siguiente procedimiento. Primero, determinar si se trata de un asunto controversial. ¿Es un asunto controversial? ¿Sí o no? Bueno, si es sí, continuar con las siguientes operaciones. Segundo paso, distinguir las premisas de la conclusión, que es lo que venimos haciendo. Si no es posible, tratar de deducir y explicitar cuáles son las afirmaciones implícitas. Ver la operatoria en los slides anteriores. Para detectar el sofisma en el que se pretende vincular las premisas con la conclusión, corresponde analizar. ¿Se utilizan términos ambiguos con distinto significado? En ese caso es un sofisma de ambigüedad. En caso negativo, continuar la detección. Es decir, si no es un caso de ambigüedad, sigamos avanzando. Si es un caso de ambigüedad, ahí nos quedamos. Ya está reconocido el sofisma. Vamos a suponer que el razonamiento discursivo pretende correlacionar dos hechos. Si son dos hechos, entonces se trata de un sofisma lógico. La correlación puede ser temporal, en ese caso es un sofisma lógico causal. Un hecho anterior que es causa de un hecho posterior. Si la correlación no es de carácter temporal, es decir, se trata de dos hechos, uno que pretendidamente implica al otro, sería un sofisma formal. Acá está mal escrito, dice causal, pero es formal. Vamos a suponer que no se correlacionan dos hechos. Entonces seguimos adelante. En el razonamiento discursivo se pretende defender una tesis mediante el ataque directo a las personas que sostienen tesis contrarias. Entonces se trata de un sofisma de ataque. No hay demasiada dificultad al respecto. Ahora bien, se puede tratar de un razonamiento donde se concluye a partir de observaciones fragmentarias, insuficientes, superficiales o escasas. Entonces se trata de un sofisma de generalización. No se trata de dos hechos, sino de la cuestión de que un mismo hecho o un hecho parecido se repite de manera sistemática o, como vimos en la clase correspondiente, una regla no se aplica en algún caso. Ahí tenemos los sofismas de casuística, etc.
de la generalización desmesurada, etc. Vamos a suponer entonces que el razonamiento discursivo pretenda defender una conclusión con afirmaciones no relacionadas desde el punto de vista lógico. En ese caso estamos frente a un sofisma inatinente. Es decir, en lugar de defender con elementos lógicos de prueba, por ejemplo, ¿por qué te falta este dedo? Bueno, me falta este dedo porque Dios así lo quiso. Bueno, evidentemente acá se trata de un argumento absolutamente inaceptable. ¿Por qué? Porque no es atinente la voluntad de Dios a determinado hecho o fenómeno. Puede tratarse de apelaciones emocionales, de olvido, de afirmaciones simplemente distractoras o de datos irrelevantes. Las apelaciones emocionales, ustedes recuerdan cuáles son: ad populum, ad baculum, ad verecundiam, etcétera, etcétera. Nos vemos el miércoles haciendo el análisis del artículo de perfil.